Buenas a todos. Antes que nada quiero darle gracias a todos los presentes aquí en el recinto, estudiantes, espectadores, docentes, médicos, la mesa de jurados. Presentarnos, mi nombre es José David Carrillo Polo, soy estudiante de medicina del programa de medicina de la Universidad Libre. El día de hoy me siento muy complacido de poder presentarles a ustedes el tema de amiloidosis cardíaca. Esta charla se titula Amiloidosis cardíaca, un viaje por la medicina. Entonces, no siendo más, ¿por qué me gusta definir a la amiloidosis cardíaca como un viaje o el viaje por la medicina? Es que si alguno de ustedes se vio volver al futuro, esto es un viaje de atrás para adelante y de adelante para atrás. Entonces, hoy quiero que todos nos montemos en el DeLorean, aprendamos de la amiloidosis, hablemos de amiloidosis y veamos la amiloidosis desde todos los puntos de vista. Desde el punto de vista más molecular, desde su rubro molecular hasta su expresión clínica y paraclínica. Y desde luego, como les mostraré al final, cómo corregirla o cómo intentar corregirla desde sus opciones terapéuticas. Bueno, para el día de hoy les trajo un caso clínico muy interesante. Esto es lo que usualmente se presenta prototípicamente en un paciente con amiloidosis. Entonces, tenemos un paciente masculino de 49 años, previamente sano, sin antecedentes de importancia. Él llega a la consulta y refiere un cuadro clínico de 4 meses de evolución, de inicio insidioso y curso progresivo con la aparición de mareos, debilidad generalizada y visión borrosa al deambular. También refiere un aumento del volumen de sus miembros inferiores, de predominio vespertino, disnea de esfuerzo, dolor torácico y distensión abdominal. Estamos ahí. Al paciente se le realiza el examen físico. El examen físico en los signos vitales muestra básicamente una tensión arterial disminuida, tanto la sistólica como la diastólica. El examen de cabeza y cuello muestra ingurgitación yugular grado 2. El de tórax muestra una matidez a la percusión y una abolición del murmullo vesicular en ambas bases pulmonares. El examen físico de abdomen muestra un abdomen globoso, blando, con matidez desplazable y un hígado palpable 7 centímetros por debajo del reborde costal. El examen neurológico fue normal y el examen de las extremidades reveló un edema grado 3/3 en miembros inferiores, es decir, que iba desde los pies hasta la pelvis. Vale, en los laboratorios, para ir un poquito rápido con esto, realmente no había muchas alteraciones. De repente la PCR elevada, la creatinina sérica y el clearance de creatinina estaban discretamente elevados, y las imágenes de tórax nos mostraron lo siguiente. Del lado izquierdo tenemos esta imagen que es una radiografía simple de tórax, y lo que vemos son imágenes radiopacas. Esta que oblitera el ángulo costodiafragmático, y el costodiafragmático y el costofrénico. Ninguna de las dos, si bien la radiografía no está muy bien penetrada, ninguna de las dos muestra broncogramas aéreos. Entonces la correlacionamos con la tomografía axial computarizada de tórax, que nos muestra imágenes compatibles con un derrame pleural bilateral, que para este momento no sabemos si es hidrostático, si es cardiogénico, si es no cardiogénico, si es trasudado, si es un exudado, etc. Hasta este momento hay una presunción diagnóstica, pero no hay un diagnóstico establecido. Vale, en el electrocardiograma tenemos un electrocardiograma tomado con un electrocardiógrafo de 4 canales y 12 derivaciones. El trazo nos muestra una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, un ritmo regular, pero lo que despertaba poderosamente la atención era una reducción en el voltaje en las derivaciones de la cara anterior, un PR prolongado constante que se asocia a un bloqueo auriculoventricular de primer grado, una mala progresión del QRS en la cara anteroseptal, es decir, este patrón de QS como un pseudoinfarto, y un hallazgo hasta el momento trivial de una extrasístole ventricular aislada. ¿Me ayudas con el video, por favor? Arriba, ya está acá. Atrás. Bueno, vale, no importa entonces. Este era un ecocardiograma que se le realizó al paciente, transtorácico.
Lo que mostraba básicamente el electrocardiograma en el eje parasternal largo, que para los que no están de pronto familiarizados con esto, este es el eje parasternal largo, y que lo que vemos es la cavidad del ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, la aurícula izquierda y el tracto de salida de la arteria, de la válvula aórtica, ¿no? Entonces, lo que despertaba la atención, de pronto aquí no se ve porque no está en movimiento el video, es un engrosamiento marcado de las paredes ventriculares. Y lo que llamaba aún más la atención es que estaba engrosada también la del ventrículo derecho, que es la que está acá. Ahora, si nos remitimos entonces al eje apical 4 cámaras, que es este, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, las dos aurículas, septum, interventricular, interauricular, lo que llamaba la atención es que no solo estaba engrosado al izquierdo, sino al derecho, entonces se correlacionaba con el anterior eje. Y además, ecogénicamente había una imagen de granular sparking, o sea, como una imagen ecogénica de por momentos hiperecogénico y por otros momentos hipocogénico, engrosamiento lógicamente de las paredes ventriculares, un septum asimétrico y una dilatación biatrial. Entonces al paciente se le realiza un strain longitudinal donde se ve una reducción de la deformabilidad basal y mesial con indemnidad de la motilidad apical. Vale, entonces para el día de hoy les traje esto rápidamente. Hablaremos de la definición, la epidemiología, la etiología, fisiopatología, la clínica cardíaca y extracardíaca, exámenes de laboratorio, el diagnóstico, la terapéutica y la innovación terapéutica que les traje para el día de hoy. Vale, entonces, ¿qué es la amiloidosis cardíaca? Vamos a definir básicamente la amiloidosis cardíaca como aquella patología secundaria al depósito de una proteína anómala, un amiloide, que ocurre como consecuencia de un proceso fisiopatológico dependiendo de la enfermedad subyacente. Entonces, este amiloide, la característica distintiva que tiene es que va a ser resistente a la catabolia normal del cuerpo, es decir, normalmente nosotros podemos catabolizar ciertas proteínas, eliminarlas y ya está. Lo que ocurre aquí es que hay una resistencia a la catabolia y esas proteínas se depositan ahí y van a generar lo que en este momento nos compete, que es una cardiopatía restrictiva, en principio. Epidemiológicamente hablando, rápidamente se presentan 5.2 casos por millón de personas de la amiloidosis en general. Ya luego la amiloidosis tipo AL se presenta con una incidencia de 12 casos por millón de personas cada año. Por lo tanto es una patología nada desestimable. Con respecto a la etiología, bueno, antes de aclarar una cosita. Vamos a hablar de todos los tipos de amiloidosis, pero voy a enfocar fisiopatológicamente y clínicamente en dos y terapéuticamente en una. Eso quiero que quede muy claro. Entonces, en principio tenemos la amiloidosis tipo AL, de pronto es la que más han escuchado. Esta amiloidosis es la de cadena ligera y ocurre como consecuencia del depósito anómalo de proteínas por cadenas ligeras de anticuerpos. Se produce como consecuencia de la presencia de una patología hemato-oncológica. El prototipo es este, el mieloma múltiple. Ya luego tenemos la amiloidosis tipo TTR o transtiretina, y esta a su vez la vamos a dividir en dos. Tenemos la amiloidosis tipo TTR salvaje o senil, o conocida en algunos libros como wild type, o la amiloidosis tipo familiar o hereditaria. La característica es igual, es un amiloide, pero esta amiloide surge a partir de una proteína anómala como la TTR, que fisiológicamente tiene la función de transportar la tiroxina y el retinol. Se produce a nivel hepático, se encuentra mal plegada y se deposita. Y finalmente tenemos otros grupos. Bueno, antes de recalcar que esta es la diana terapéutica de hoy de los tipos de amiloidosis. Y los otros tipos son la amiloidosis auricular y la amiloidosis secundaria. Bueno, esto aquí es caricaturizándolo como un tesseracto para recordarme la TTR y como Don Cangrejo para recordarla a él como el crack del mieloma múltiple. Bueno, este cuadrito nos lo regala el libro de Bramwell y me gustó mucho porque resume todo. Entonces, tenemos una amiloidosis tipo AL y esta amiloidosis se va a presentar en pacientes mayores de 50 años y va a afectar todos los órganos de la economía corporal menos el sistema nervioso central y va a afectar el corazón solo en el 50% de los casos. Luego tenemos la tipo TTR familiar que se presenta en pacientes de 20 a 70 años y se va a caracterizar por una neuropatía periférica y autonómica y alteración del corazón. La tipo salvaje se presenta en mayores de 70 años y afecta inexorablemente al corazón. Ya luego tenemos la auricular, que es consecuencia del depósito del péptido natriurético auricular, y la amiloidosis secundaria, que es secundaria a enfermedades inflamatorias crónicas, sobre todo en pacientes jóvenes. Pero este cuadrito es tan chévere que nos deja dos conclusiones. La primera,
Ya debemos dejar de llamar a la amiloidosis cardíaca como la miocardiopatía hipertrófica del anciano, porque como vemos se presenta incluso a los 20 años o en la adolescencia. Número 1. Número 2. Siempre que exista un compromiso cardíaco en la amiloidosis, vamos a tener una reducción considerable de la esperanza de vida y la supervivencia de nuestros pacientes. Ahí radica la importancia de esta charla. Y ahí está básicamente todo dicho. Pero bueno, seguimos. Entonces, dije que iba a hacer énfasis en dos. Entonces, número 1, tenemos la amiloidosis por TTR. Se produce por la producción de una proteína tipo TTR que se desestabiliza y llega hasta monómeros, oligómeros y se deposita. Y va a tener un homólogo, pero va a ocurrir, por ejemplo, aquí el prototipo, que es el mieloma múltiple, que una clona, una estirpe de células plasmáticas produce sus anticuerpos. Esos anticuerpos producen cadenas ligeras anómalas y van, a fin de cuentas, los dos a producir esto. Unas miofibrillas que se depositan y son incapaces de retirar del tejido extracelular donde se depositan. Ok, pero dirán, ya mucha habladuría de la fisiopatología en general. Lo que nos importa, que es esto, el corazón. Bueno, el corazón es nuestro órgano diana de hoy y la razón de ser de este congreso. Vale, entonces se deposita ese amiloide ahí en el tejido extracelular, estos son los miocitos, este es el amiloide, este es el ejemplo del TTR, ¿y qué hace? Morfológicamente deforma el corazón, lo vuelve más grande, asimétrico, básicamente feo. Pero además genera un efecto citotóxico y lesiona el miocito. Y esto es lo que condiciona al efecto fisiopatológico expresado clínicamente como una disfunción diastólica que posteriormente progresa a una disfunción sistólica. Este es el resumen de todo. El origen hepático del uno y el origen de la médula ósea y las células plasmáticas del otro, que terminan en el depósito extracelular. Bueno, pero ¿cómo se expresa clínicamente todo esto que acabamos de hablar? Clínicamente la amiloidosis en general se va a expresar de esta manera. También aquí hacemos el distintivo entre AL y TTR, ¿vale? La tipo TTR salvaje se va a expresar de la siguiente manera. Vamos a tener, por ejemplo, estenosis vertebral, vamos a tener datos como de ruptura bicipital y túnel del carpo bilateral, aparte del compromiso cardíaco. Y por ejemplo, la tipo AL o de cadena ligera se va a presentar de la siguiente manera, con todo esto acompañado de hepatomegalia, alteraciones renales que se expresan como proteinuria, presencia de sintomatología del mieloma múltiple y, por ejemplo, estos dos signos pivotes típicos de la AL son la macroglosia y vemos la marca de la arcada dentaria superior, una lengua agrandada y la púrpura periorbitaria. Estos son signos pivotes de la tipo AL o de cadena ligera, ¿vale? Entonces, este es el signo de Popeye. Este signo de Popeye, para que no se lo olvide jamás. El signo de Popeye ocurre en pacientes, sobre todo con tipo ATTR, y ocurre como consecuencia de la ruptura del tendón del bíceps. Bueno, estos son más multimedia de lo que acabamos de hablar: depósito en la zona pretibial, depósito en la cara, en las uñas, la macroglosia, el signo de la hombrera, la púrpura, etc. Pero como digo, lo que nos importa, el corazón. Entonces, con respecto al corazón, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Tenemos el depósito del amiloide en el espacio extracelular, y ese depósito amiloideo que va a ocasionar en principio a una falla cardíaca o una insuficiencia cardíaca de tipo de fracción de eyección preservada. Entonces, esto ocurre porque primero altera la fase diastólica, ya después la fase sistólica. Ahora, todos van a tener esta característica. Entonces, ¿cómo se presenta el paciente? ¿Cómo espera usted ver al paciente? Paciente encharcado, básicamente, un paciente con ingurgitación yugular, como el que vimos, un paciente que tiene edema de miembros inferiores, un paciente con ascitis, un paciente con derrame pleural, un paciente con, qué sé yo, edema agudo de pulmón, cardiogénico, lógicamente. Pero además, todos van a tener la característica de que van a alterar, aparte de la mecánica cardíaca, el sistema de conducción. Entonces, este paciente puede presentar, a lo mejor, un bloqueo auriculoventricular de primer grado, como el que vimos ahí, puede presentar hasta uno de tercer grado incluso, taquicardias supraventriculares y ventriculares, y incluso, en ciertos casos, ojo, puede llegar a requerir visión marcapasos. ¿Cuáles son los datos pivotes para diferenciarnos a una de otra? Número uno, tenemos aquí, por ejemplo, la AL, que la diferencia
este datico interesante. Este paciente, si usted le da IECA o le da beta bloqueadores, le puede generar un ortostatismo, porque estos pacientes, recordemos que tienen disfunción autonómica. Y este otro que tenemos acá, paciente con esta mutación específica en la TTR familiar, que casi siempre requiere marcapasos, porque genera un bloqueo cardíaco severo. Bueno, aquí para recordar las banderas rojas de la enfermedad, una vez sabiendo eso, usted debe buscar un bajo voltaje en el EKG, un engrosamiento de las paredes ventriculares, la intolerancia a los IECA o beta bloqueadores, la presencia de tensión arterial normal en pacientes que tenían previa historia de hipertensión arterial y la historia del túnel del carpo bilateral. Es que, ¿quién le ve un túnel del carpo bilateral? Normalmente es unilateral, es un dato supremamente importante. Bueno, pasando con la parte del diagnóstico por medios paraclínicos, vamos a utilizar estos dos biomarcadores usados muy frecuentemente. Entonces tenemos el NT-proBNP. Este es un biomarcador que nos habla de la distensión de las cavidades, en este caso las aurículas en principio, cuando existe sobrecarga de volumen, ¿vale? Y la troponina I. Pues usted dirá, oye, pero esto no se eleva es en el infarto por el miocardio, en la isquemia, etc. Bueno, les recuerdo que esto es lo que ocurre en la amiloidosis. En la amiloidosis vamos a tener, número 1, una lesión citotóxica del cardiomiocito. Número 2, el amiloide va a aplastar, vulgarmente hablando, la vasculatura. Y número 3, el amiloide per se oblitera esa vasculatura subepicárdica que termina generando lesión del cardiomiocito y elevación de la troponina. Así de sencillo. Y esto ha sido usado, una de sus bondades de estos biomarcadores es poder hacer sistemas de staging o sistemas de estratificación de los pacientes. Entonces tenemos el sistema de la clínica Mayo, el sistema UKI. El primero tiene en cuenta la troponina T y el NT-proBNP, y el segundo el NT-proBNP y la tasa de filtrado glomerular. Basado en esto podemos estimar la mediana de la supervivencia. Bueno, con respecto al electrocardiograma que vamos a ver, bajo voltaje en la cara anterior, lo vimos en el caso. Vamos a ver patrón de pseudoinfarto en cara anteroseptal, bloqueos auriculoventriculares y taquicardias supraventriculares, sobre todo predominando la FA, que ya la vimos 2 veces con los excelentes exponentes. Aquí, por ejemplo, miren este electro, ritmo irregular, una FA, dato número 1. Bajo voltaje en derivaciones precordiales, dato número 2. Mala progresión del QRS en cara anteroseptal, dato número 3. Ahí tenemos un diagnóstico con un EKG. Qué chévere, ¿no? Bueno, probablemente muchos de ustedes estén así. ¿Por qué si tengo hipertrofia o agrandamiento del ventrículo no hay hipertrofia en el EKG? O a lo mejor yo veo una R grande, una S grande. Y bueno, les recuerdo que este no es un agrandamiento del miocito cardíaco. Este es la presencia de un amiloide que, aparte de que, digamos, involucra gran parte de la masa cardíaca, no es conductor de un vector, así de sencillo, y eso se expresa o explica el porqué del bajo voltaje en las derivaciones de la cara anterior. Bueno, con respecto a la imagen cardíaca, como les decía, miren aquí, este es el ventrículo derecho, paredes ventriculares engrosadas, al igual que el ventrículo izquierdo. Aquí se ve como un derramito. Este es el eje apical 4 cámaras, dilatación biatrial, septum asimétrico. Y bueno, es esto mismo, hipertensión ventricular, septum asimétrico, que es mayor en la tipo wild type, un granular sparking, que es este patrón ecogénico. Aquí vemos, por ejemplo, hiperecogénico, hipoecogénico, y la disfunción diastólica que va desde el grado 1 hasta el grado 3. Estenosis valvular, dilatación biatrial y la hipomotilidad, que es la que vemos con lo que tenemos por acá. Esto es el strain longitudinal. El strain longitudinal, de pronto para los que no están muy familiarizados con esto, es una herramienta que nos proveen los ecocardiogramas. Entonces, se ubican puntos en los distintos segmentos del ventrículo izquierdo, ya sea automáticamente por la máquina o manualmente por el operador, y esto lo que nos va a medir es la deformabilidad del ventrículo izquierdo. ¿Cuál es la característica distintiva de la amiloidosis cardíaca? Que hay una reducción de la motilidad mesial y basal, es decir, la zona que se encuentra cerca de las válvulas auriculoventriculares, la zona media va a estar con hipomotilidad, es decir, no se va a mover bien ese corazón, pero vamos a tener una indemnidad del ápice.
Y esto es lo que nos hace la diferencia con patologías como por ejemplo la miocardiopatía hipertrófica, ¿no? Y eso se ve en el mapa polar como la presencia de un punto rojo, que quiere decir que sigue funcionando con normalidad, y ese es el signo de la bandera de Japón o el signo de la cereza en el pastel. Este es otro paraclínico, el uso de piroposfato. Este va a cuantificar la absorción del mismo entre la reja costal y el corazón. Grado 0, no existe absorción bajo ninguno de los dos. Grado 1, absorción de la reja costal y no del corazón. Grado 2, absorción equitativa. Y grado 3, absorción mayoritaria del corazón. Este es diagnóstico para la TTR. ¿Y qué nos sugiere esto? Esto nos sugiere que si tenemos un grado 2 o un grado 3, lo ideal es hacer una prueba genética para ver si tenemos una mutación esporádica o una mutación realmente hereditaria. Y aquí tenemos, por ejemplo, una de las siguientes pruebas, digamos, esta es la más invasiva, que es la anatomía patológica. Aquí, macroscópicamente, vemos lo mismo que vimos cuando hicimos el ecocardiograma. Un corazón grande, septum asimétrico, paredes engrosadas, dilatación biatrial, estenosis valvulares, y esto es lo característico de la amiloidosis, que es el tinte con rojo congo, y la imagen de manzana refringente en los glomérulos. Este algoritmo básicamente resume casi todo lo que hemos hablado en la charla. Sospecha clínica, luego la paraclínica que sea inespecífica, luego le hacemos un ratio de cadenas ligeras capilanta, y si es positivo podemos guiarnos más por uno tipo la variante de cadena ligera. Si es negativo, optamos más por paraclínicos que nos asocian a la TTR, como el tecnesio 99, y así esté positivo, hacer pruebas genéticas y posteriormente, en caso de que sea necesario, hacerle, por ejemplo, una biopsia de almohadilla grasa, y así es necesario hacer una biopsia en órganos blancos del amiloide, que es el último recurso. Bueno, estas son las opciones terapéuticas. Dijimos que no íbamos a hablar tanto de AL, pero hay que saber que las opciones terapéuticas básicamente son anticélulas plasmáticas, los anticuerpos antiamiloides, y recientemente el trasplante de células hematopoyéticas en pacientes candidatos. No todos son candidatos para ello. Y el énfasis de hoy, que son el tratamiento para el paciente con amiloidosis tipo transthyretina, que en primer lugar tenemos los supresores del TTR como el patisiran y el inosertén, o de plano quitar el hígado, prácticamente imposible acá. La estabilización, que son los más usados, el más usado es el tafamidis, y los disruptores que realmente están básicamente en estudio, la doxiciclina y los anticuerpos monoclonales. ¿Vale? Aquí la dosis, los trials en los cuales se avaló el uso de estos medicamentos y sus efectos adversos, y las dosis correspondientes, pero esto, que con esto termino, que es básicamente lo más importante de la charla y lo más interesante. Entonces, la opción terapéutica para la amiloidosis tipo TTR más novedoso, y esto me fascinó, fue increíble. Ustedes saben, no sé si han escuchado hablar de CRISPR-Cas9. CRISPR-Cas9 es un editor genético, básicamente edita genes, es una computadora genética, es increíble. Entonces, básicamente lo que hace CRISPR en este caso es que, bueno, básicamente la molécula está envuelta en una nanoproteína lipídica, porque lo vamos a incluir en un tejido lipídico, y esta nanoproteína va a tener en su interior una hebra única de ARN y una proteína Cas9 o escindidora. Entra por los receptores LDL, a partir de esa proteína ApoE que tiene en la superficie, por endocitosis ingresa, y aquí se liberan sus dos componentes. Una vez que se liberan, entran al núcleo, y en el núcleo es donde ejerce su función. Esta hebra única de ARN va a buscar a su complementaria, que es la secuencia de bases que hacen parte del gen que expresa el TTR. Y esta proteína va a encargarse de escindir esa secuencia complementaria. Básicamente muteamos el gen y no hay expresión de ese gen. Entonces viene la polimerasa, lo corrige bien o lo corrige mal. Total, no vuelve a expresarse ese gen y no tenemos más TTR desestabilizado. Entonces, este estudio fue publicado en el New England Journal of Medicine en el año 2021, y se hizo entre 2020, noviembre, y abril de 2021. Los criterios de elegibilidad fueron pacientes de 18 a 80 años, diagnóstico de polineuropatía, con o sin cardiomiopatía, con amiloidosis tipo TTR, un peso de 50 a 90 kilogramos, y el no uso previo de medicamentos aprobados para el tratamiento de la TTR.
Los criterios de exclusión fueron amiloidosis no TTR, evidentemente, amiloidosis TTR leptomeningia, o la historia de uso de estos medicamentos en otras patologías previamente. Primero se hizo in vitro en unos hepatocitos, así como este, luego en ratones transgénicos, luego en los monos, y luego se hizo en vivo, que es este estudio en 6 personas. Dentro de los efectos adversos, la verdad es que fueron pocos. Aumento del dímero D solamente 24 a 48 horas después de la infusión. Hubo efectos relacionados con la infusión, así como hipersensibilidad. De repente no eran muy graves y a lo mejor se está hablando de mutaciones oncogénicas. Estos fueron los resultados. Pacientes que se le puso 0.3 miligramos por kilo IV a los 14 y 28 días tuvieron una reducción del 96% del TTR6. Bueno, pero usted dirá, esto es la panacea, también tiene su riesgo, mutaciones oncogénicas, de repente no fue hecho en una población muy grande, a pesar de que fue un intention to treat, y además no tuvo un énfasis en la amiloidosis cardíaca, pero esto promete y bastante. Entonces, ya para finalizar, las conclusiones son estas. La amiloidosis es una enfermedad altamente vinculada con signos cardíacos, la cual no debemos desestimar y por consiguiente no debemos dejar de buscar. 2. Es imperativo reconocer las banderas rojas de la enfermedad de tal forma que facilitemos el abordaje de la enfermedad. Y 3. Una vez que tengamos un diagnóstico confirmado, debemos optar por la opción terapéutica acorde a la etiología que se presume la causante del depósito amiloideo. Bueno, estas son las redes sociales para los que quieran el material, los artículos, y orgullosamente este es mi grupo fundado Cardio Risk School, el cual les invito a todos los que quieren hacer parte de él para promover la educación médica continuada. Gracias total.